Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Legalmente por las pantallas de El Club de los Emprendedores. Le damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando a través de Instagram y de Facebook, a través del fanpage, así que los invitamos a participar junto hoy día Alejandro. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre ahí todos los viernes. Bueno, ahora todos los viernes porque estábamos todos los jueves hasta un par de semanas atrás. Estábamos acostumbrados a los Eh, jueves. sí, pues estábamos acostumbrados a los jueves, pero por temas de horario, clases y pega, estamos claros que hay que ir variando, sobre todo en esta época. Así Pero hoy es. día tenemos a un invitado ilustre, un colega de muchos años, abogado y docente de la Universidad Central, y aparte que les comento que hoy día se integra, exactamente hoy día en la tarde, como profesor del taller de litigaciones del campus de la Florida. Cristóbal Contardi, ¿cómo estás, Cristóbal? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación y gracias por tan ilustre presentación. ¿No? Me siento muy bien. No, está bien, no corresponde. El tema de hoy día que me planteó aquí el invitado es el control investigativo de identidad. Vamos a hacer algunos alcances, hacer algunas diferencias con el control preventivo y a ir resolviendo dudas porque es interesante, sobre todo para el ciudadano común, que obviamente se puede haber enfrentado a este tipo de situaciones y cómo actuar en esos casos. En ese sentido, Cristóbal, ¿cómo se podría explicar en qué consiste el control investigativo? Bueno, cuando hablamos del control investigativo de identidad y también del control preventivo, estamos frente a estas funciones o atribuciones autónomas que tiene la policía, es decir, Carabineros de Chile e Investigaciones de Chile. Lo cual hay que poner atención, porque en el fondo son las facultades o están dentro de las facultades que tiene la policía para actuar sin orden judicial y sin orden de un fiscal. O sea, a este respecto, y para explicarlo nunca en español simple, con este tipo de medidas, entre comillas, las policías se mandan solas. Ahora bien, cuando hablamos del control investigativo de identidad, es la facultad que tiene ambas policías para que en caso de que detecten un indicio de comisión de delito, ¿ah? puedan proceder a controlar la identidad de la persona y además puedan, entre otras cosas, les da la facultad de, en el fondo, proceder a registrar vestimentas, lo cual ha sido bastante bullado. El control investigativo de identidad está en nuestro Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 85. Y es una norma que ha sido, a lo largo de la historia del Código, estamos hablando del año 2000 a la fecha, ha sido modificada en 5 oportunidades esa norma. Sí. O sea, bastante modificada. Y ahora en el Congreso se encuentra otro proyecto de ley para modificarla que hace los procedimientos incluso más complicados, y les da más atribuciones a la policía. ¿No sería en alguna medida una facultad muy de carácter intrusiva, dicen mucho? Bueno, evidentemente los fallos de la Suprema establecen que no solamente atenta contra la garantía constitucional de un debido proceso, sino que atenta contra el 19 número 7 de la Constitución, que esto es el derecho a la libertad. Exactamente, la libertad ambulatoria. Así es. Así es. Pero, en ese sentido, ¿cuál sería entonces la diferencia entre ese control investigativo que mencionas y el preventivo como tal? ¿Hay alguna diferencia? a ver, son varias, por decirlo así, pero... No, más o menos las más sencillas para que la gente se pueda... Objetivo principalmente en el caso del control investigativo, acá tenemos un indicio de que se está cometiendo un delito. En consecuencia, la policía procede a controlar y evidentemente, si hay indicios, lo más posible es que esto va a terminar en detención. En el caso del control investigativo de identidad, es decir, preventivo, simplemente tiene por objeto acreditar la identidad de una persona. Respecto a quienes procede, que también es importante tenerlo en consideración, el control investigativo procede en contra de cualquier persona que sea mayor de 14 años. En cambio, el control preventivo solo procede respecto de mayores de 18 años. En el control investigativo se pueden registrar vestimentas, en el control preventivo no tiene la facultad las policías de registrar vestimentas. Ojo, muchas veces se procede a un control preventivo de identidad y la policía tiene un exceso en su actuar, por decirlo así,
y se procede a registrar mochilas. Esto es totalmente ilegal, y de hecho el propio artículo 12 de la ley 20.931 establece que se deben fijar procedimientos de sanción, perdón, para los funcionarios que se excedan en esta facultad. De hecho, ya lo vamos a ver. A propósito de lo mismo, la gente tiende a pensar que el control investigativo sería una suerte de detención por sospecha. ¿Cómo marcamos la diferencia? Porque esa era una figura que estaba en el antiguo sistema. A ver, ha sido bastante discutida la finalidad de este control investigativo. De hecho, para que lo tengamos claro, evidentemente nuestras autoridades políticas, me refiero a gobierno y me refiero a Congreso, en las modificaciones legales que se hacen, si uno hace lectura de los mensajes del presidente de la República, por dar un ejemplo, evidentemente el argumento es: tenemos mayores tasas de delincuencia y tenemos que simplificarle la labor a las policías. Recordemos que la redacción antigua del artículo 85 del control investigativo requería indicios, es decir, 2 o más. La nueva redacción, que entró en vigencia el año 2016, solamente requiere un indicio. Uno a simple vista dice que con esta modificación estaría bajando el estándar y en el fondo incluso se estaría facilitando vulnerar el derecho a la libertad, porque Carabineros o Investigaciones podría fiscalizar de una manera más fácil. Evidentemente eso quería el presidente de la República de la época, y eso quiso el legislador al momento de aprobar la ley. Pero fíjate que la Corte Suprema tuvo un criterio totalmente contrario. Si uno analiza los fallos de la Corte Suprema sobre la aplicación del artículo 85 en su nueva redacción, que habla de un indicio, la Corte Suprema dice que para nada simplifica el trámite y para nada vulnera la garantía de la libertad, porque si se exige un solo indicio, es decir, una sola señal, esta tiene que ser, si es una, tiene que ser más poderosa, debe tener más fuerza y se debe percibir, pero de una manera clarísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos casos, y acá hay fallos bastante puyados de la Suprema, donde una señora, le estoy poniendo un ejemplo textual, le dice a Carabineros en la calle: ¿sabe qué? Hay un par de chicos sospechosos. Andan mirando por las casas para adentro, lo más posible que quieran robar. Y la señora se va, no se identifica. Carabineros empieza a patrullar el barrio y resulta que encuentra a 2 individuos que hacían concordancia con la descripción que les dio la señora y proceden a controlar a control investigativo, y les encuentran una escopeta recortada y unas municiones. Estos chiquillos fueron condenados por porte ilegal de armas, y la Corte Suprema, en recurso de nulidad, anula el fallo. ¿Por qué? Porque justamente no se había respetado este tema de que el indicio debía ser poderoso, debía tener fuerza. Y la Corte dice: es normal que 2 personas paseen a las 11 de la mañana un día lunes. Es que andaba con escopeta, es el argumento del Ministerio Público. Sí, pero no había cómo saberlo, en el fondo eso es lo que plantea. Entonces Carabineros se ha excedido en su acuerdo y ha vulnerado garantías de un debido proceso, una investigación racional y justa, y evidentemente el derecho a la libertad, porque hay que tener claro: cualquier medida que te quite un minuto de tu vida, que te retenga un minuto, aunque sea en un lugar determinado, es una medida restrictiva de libertad. Así que sí, amigo. Interesante, ¿eh? Yo creo que hay más de una diferencia, sobre todo a nivel gobierno. Sí, además, de hecho, Alejandro, sí. Si uno, disculpa que te interrumpa, pero es un tema muy entretenido para mí. Si uno ve el proyecto de ley que está presentado en el Congreso, si no me equivoco, en marzo del año 2019, en el fondo lo que dice el mensaje del Ejecutivo es: respetamos mucho a la Corte Suprema, la independencia de los poderes, etcétera, pero han aplicado pésimo la ley. En el fondo lo están diciendo así. Claro. ¿Y aún se puede hacer valer este control? ¿En lugares específicos, para que la gente lo sepa, digamos, o no? Es decir, en el fondo se entiende que, bueno, el artículo 12 que habla del control investigativo, ahí podría aclarar nuestras dudas, pero en el fondo lo que
habla, y debemos entender desde un punto de vista lógico, sería lugares donde tuviera libre acceso a la policía. Estamos, por ejemplo, lugares de libre acceso al público, vía pública, etc. Pues si ya estamos en un lugar privado, salvo que haya autorización de la persona que está a cargo del lugar, la policía no podría entrar sin previa orden, salvo que exista señales claras de delito flagrante. Perfecto. Para que la gente lo sepa, digamos, ¿no? Que es importante. Así Ahora, es. cuando la policía, digamos, ya sea carabineros o investigaciones, procede a realizar este tipo de controles, ¿qué es lo primero que tiene que hacer antes de llevarlo a cabo, digamos, el control propiamente tal? Bueno, esto raya con las normas decentes de conducta de cualquier persona. O sea, la ley establece expresamente que los funcionarios deben identificarse, deben exhibir su número, en el caso del control preventivo. Y en el fondo es lodable a cualquier funcionario. Se debe poner en conocimiento de que estamos frente a un control investigativo o frente a un control preventivo. Eso es importante que lo informen las policías. Ahora, que quede claro, se puede, y acá la jurisprudencia lo ha dejado claro, se puede pasar de un control preventivo de identidad a un control investigativo de identidad. O sea, esa figura se permite y de hecho la jurisprudencia la contempla. ¿Cómo sería en la práctica para que la gente lo entienda? A ver, imagínate que te piden el carnet de identidad solamente para saber quién eres. Y en el momento se te abre la chaqueta y hay un arma 9 milímetros tipo Harry el sucio, esa grandota, y el funcionario te la abre. Evidentemente ahí estarías con un delito de porte ilegal de armas y no cuentas con la autorización necesaria, ¿no es cierto? Obvio. Ahí el funcionario te diría, señor, ¿sabe qué? Pasamos al tiene un control investigativo de identidad que tiene ahí en el bolsillo, lo voy a revisar, etc. Ahora, cuando la gente, por ejemplo, es controlada, ¿debe necesariamente preguntar o es bueno que pregunte si es un control de un tipo u otro, más allá de que la gente a veces no suele distinguir, digamos? Yo creo que la pregunta es exacta. Seamos necesarios. Yo respeto mucho a Carabineros de Chile, estimo mucho a sus funcionarios, pero también, seamos sinceros, aquellos que trabajamos en esta materia muchas veces detectamos que hay exceso en el actuar y otras veces detectamos que hay falta en el actuar. No son todos los funcionarios así, que claro, yo a las policías les respeto, pero sumamente. Volviendo a tu pregunta, siempre yo creo que la pregunta adecuada, por uno u otro caso, es preguntar qué pasa. En la vida real, seamos sinceros, si se para un funcionario de policía al lado tuyo y no es que te amedrente, pero uno se asusta, ¿no es cierto? Entonces no va a decir, disculpe, ¿pero qué sucede? No, pregunte qué pasa y por qué lo están o le están exigiendo la cédula de identidad y el funcionario tiene que informarlo. Posiblemente te va a decir, voy a verificar su identidad, por favor, espérese, deme un minuto. O por el contrario, hay indicios de que usted cometió delito, por favor, abra su vestimenta, deme su carnet, etc. Exacto. Sí, no, está bien, digamos. Ahora, ¿cómo, a la luz de un control, ya sea investigativo o preventivo, cuáles son las formas para que yo me pueda identificar? A ver. ¿Es un solo documento? ¿Puede ser más de uno? El pase, por regla general, acá es la cédula de identidad, ¿no es cierto? Eso es lo que por vía normal o por recurso normal establecen ambas disposiciones, el artículo 85 del Código Penal y el artículo 12 de la 20.931, que es la que establece el control preventivo. Ahora bien, se puede hacer por cualquier documento. O sea, de hecho, las normas hablan incluso de la tarjeta estudiantil. Todo sirve. El tema es que tengas con qué identificarte. Porque el elemento que en un control investigativo, ¿no es cierto?, yo no tenga cómo identificarme. Sí, se tiene que proceder con los medios tecnológicos que se tengan e incluso unidad policial en caso de que no se puedan. Y en el caso de un control preventivo, si no tengo cómo identificarme. Si en el caso de un control preventivo,
la ley ¿Quedaría hasta ahí? La ley permite incluso ocupar la tarjeta de, ¿cómo se llama?, de transporte, la tarjeta de estudiante. ¿Ah? También la policía debe otorgar la totalidad o completamente facilidades para que estas personas puedan identificarse. ¿Mm? Ahora, ojo, antes que volvamos hasta cuánto, esto se puede extender máximo por 1 hora y no puede ser respecto de mayores de, es decir, menores de 18 años. De hecho, la policía, si tiene cualquier duda, debe proceder a parar el control. No puede seguir. ¿Mm? Perfecto. ¿Qué más? Ahora, hay algún, porque claro, esa sería la forma de identificarse de alguna manera, pero ellos no cuentan con algún sistema biométrico o algo en el lugar que es pudiese decir, facilitar aquello. Carabineros, si no puede llegar a establecer tu identidad, transcurrido el plazo de esta hora, no puede circular la diligencia. Perfecto. Y que, claro, Carabineros goza de una serie de herramientas tecnológicas. Nosotros que somos un poquito más viejitos, y que no trabajamos con el tema del internet o que trabajamos menos, pero hoy en día las herramientas que tiene Carabineros y incluso tiene herramientas de reconocimiento biométrico que realmente es imposible que una persona no la identifique. Ya cuesta mucho. Ahora, no todas las unidades, no todos los funcionarios están equipados con estas herramientas, pero sí son de uso común. Ahora, desde tu punto de vista y la experiencia como litigante en el sistema hace mucho tiempo, tanto el control investigativo como el control preventivo se estaría ajustando a lo que se buscó en términos de evitar o disminuir, digamos, la comisión de ilícito. Yo creo, y acá es una pregunta que da para hacer 10 programas, que quede claro. Yo creo que nuestros políticos, nuestras autoridades de gobierno, nuestras autoridades legislativas están errando el objetivo. Subir las penas, como en el caso de las leyes de agenda corta, que es justamente una de las cosas que hacen, aparte de modificar el control investigativo y establecer el control preventivo de identidad, subir las penas, aumentar el control de una manera que es bastante discutible para mi gusto, porque estás privando no solo del derecho a la libertad que comete delitos, sino que estás privando el derecho a la libertad a todos los ciudadanos y a cada uno. Esto puede suceder en la comuna más acomodada de Santiago y en la comuna más popular. Y le puede suceder a gente honesta y a gente que no es honesta. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Yo creo que estas herramientas, y a mí lo que no me gusta en relación con ese tema, es que se dan para ciertas estigmatizar a ciertos sectores de la población. Pues seamos sinceros, y acá por favor no quiero sembrar cizaña, pero el control investigativo de identidad, si yo me voy a las estadísticas, con el control preventivo, y con el investigativo también da lo mismo, si yo me voy a las estadísticas, en Vitacura no hay la misma cantidad de controles que en La Pintana. Y no es solamente porque posiblemente pudiera haber mayores tasas de delincuencia, sino que la policía controla más en esos barrios porque hay un estigma. Eso se ve aquí, porque eso se parece o se acerca mucho al derecho penal de autor más que de actos propiamente tal. Pero lógico. Y eso se asimilaría de alguna manera, o la gente lo pueda asimilar pensando a lo que íbamos recién en términos de una detención por sospecha, por características físicas, por razones que no son de naturaleza o de la naturaleza que está contemplada en la norma actual, digamos. Pero por supuesto. Y acá hay que tener claro, sí, yo creo que, y acá quizás saliéndonos del lado penal y vámonos más al lado social, de política social, si tratamos de superar la pobreza en base a tipos penales, yo creo que estamos cometiendo un error. Absolutamente. Yo, de hecho, se lo comentaba y se lo he comentado en
en clase a mis estudiantes. Hoy día estoy haciendo el Derecho Penal 1, Fundamentos del Derecho Penal en la escuela. Y efectivamente se requiere más que eso, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a estar de acuerdo en eso, elaborar políticas de prevención o manejar otros instrumentos de control social que no sean necesariamente este último elemento, porque si bien es cierto es un instrumento de control social, pero es el último de todo. Y aquí se ocupa en primera línea, ocupando la frase. Y ojo, y acá por favor la gente que nos está viendo y lo que nos está escuchando, no crean que estamos validando que robar es bueno, que asaltar es bueno, si no se trata de eso. Acá lo que hay que determinar es por qué la gente llega a robar, por qué la gente llega a asaltar, qué es lo que te lleva a eso. ¿Ah? Y si logramos cortar esa semilla o detener esa semilla, no va a haber más delincuencia el día de mañana. ¿Ah? No es algo automático, no es algo que opere un día para otro, pero tú trabajaste en el sistema y trabajas todavía en el sistema igual que yo. Y ambos conocimos, y no es raro, por dar un ejemplo, encontrarte ciertos modelos de imputados, por decirlo así, que no le tienen miedo a la cárcel. Seamos sinceros. Entonces, muchas veces si tú le decís a un imputado, mira, por el delito que cometiste, posiblemente a lo menos 5 años y un día, muchos te dan la respuesta de me lo hago bailando. Y si son 10, también. ¿Ah? ¿Sí o no? Es una expresión que ocupaban, ¿te acordás? ¿Ah? Alejandro, No, Cristóbal. Mira, acá las redes sociales ya están participando. Tenemos acá en Facebook a que pregunten todo lo que quieran. Adi Rikov, creo que está bien pronunciado el nombre. No sé si tiene algún apóstrofe o algo. Dice, pero eso es lo antiguo. Hace muchas consultas. Si quizás las puede colocar todas en una, sería maravilloso. Porque coloca, por eso es el antiguo. Hay un límite de tiempo. ¿Qué pasa si es menor de edad? ¿Cómo se establece? Ante la duda, está comentando a cada palabra que nos da Cristóbal, así que si nos puede enviar un texto completo, lo agradeceremos. Acá Geraldine dice, buen día, ¿qué sucede cuando las policías proceden e ingresan a una propiedad privada sin comprobar el delito fragante? Ahí deja la pregunta. Ya, a ver, partamos por esa para que sea más claro. Siempre que hay un ingreso a una propiedad, salvo que exista delito flagrante y se cumplen con ciertos requisitos que establece nuestro Código Penal, se debe contar con la autorización judicial. Siempre que una diligencia, da lo mismo que diligencia de investigación sea, ¿no? Estamos hablando de un allanamiento, una intervención de cuentas bancarias, lo que sea, vulnere garantías constitucionales, tiene que ser autorizada por un juez, no puede simplemente ser ordenada por el fiscal. En el caso de un allanamiento ilegal se estaría vulnerando la garantía de inviolabilidad del hogar establecida en nuestra Constitución, 19 número 4, me equivoco, Alejandro, corrígeme. Pero evidentemente todo lo que haya pasado en virtud de eso, y todo depende del manejo que tenga el abogado evidentemente al momento de la detención, procede la declaración de ilegalidad de la detención con todas las consecuencias legales que eso tiene. ¿Cuál era la otra pregunta? Ahí estaba la respuesta de Cristóbal a Geraldine. Acá tengo más preguntas, mira. Acá, mira, Adi Rikov dice, creo que más bien me sirvió para poder verificar si mantienen órdenes vigentes en cuanto al preventivo. Hace la acotación. Geraldine dice, inicialmente ingresar por un supuesto delito fragante, pero una vez que ingresan a una propiedad y su excusa es la flagrancia para ingresar, ¿qué sucede posterior con las personas que sufrieron esta situación con las policías? A ver, en nuestro Código Penal también hay delito de abuso funcionario. Exacto. El problema que evidentemente se discute, a ver, te lo explico de una manera simple, hasta dónde la policía está cumpliendo con su trabajo, aunque se equivoque, y hasta dónde ya está cometiendo una conducta que es delito. De todas maneras, hay que hacerle claro a la gente que lo mejor, el primer paso, si ustedes no están de acuerdo con el actuar policial, es ir a la prefectura, no comisaría, a la prefectura más cercana y poner de inmediatamente una queja administrativa. Bajo ese respecto, y en este sentido Carabineros de Chile es súper serio, bajo ese respecto, debería iniciarse una investigación inmediatamente, que por lo menos a mí me ha pasado este año un par de veces que hemos encontrado un actuar medio reñido con Carabineros a nivel de proceso,
y yo no he tenido ningún problema, e incluso esas diligencias me han ayudado a establecer la inocencia en un juicio oral, o sea, me ha proporcionado pruebas. Porque Carabineros lo que desarrolla es una investigación interna. Perfecto, ahí está la respuesta de Cristóbal. Acá hay muchas más consultas. Geraldine sigue preguntando si quieren hacer un control a un menor de edad. Se entiende que pueden revisar su mochila. ¿Quién está facultado para revisar sus ropas? Ojo, Geraldine. Acá, ordénate. Yo por eso con Alejandro hicimos la diferencia entre control investigativo y control preventivo. Si el niño o este menor de edad, pues no siempre son niños, pues también son adolescentes, si este adolescente primero es mayor de 14, ojo, y es menor de 18, no se le puede practicar el control investigativo, es el control preventivo de identidad, es decir, quiere saber su nombre y que entregue el carnet, por decirlo así. Ahora, si hay indicio de que este menor está cometiendo delitos, evidentemente Carabineros está facultado, y no solamente en personas mayores de 14, en realidad lo que cambia ahí es el procedimiento. Si es mayor de 14 y menor de 18, se aplica la ley de responsabilidad penal adolescente. Si es menor de 14, lo tienen que poner a disposición de los juzgados de familia en un procedimiento proteccional, y evidentemente si es mayor de 18 se le aplica el Código Procesal Penal en todo su esplendor, por decirlo así. Ahora, bajo este respecto, si hay un indicio de que se está cometiendo delito al momento de hacer el control investigativo de identidad, es que pueden proceder a la revisión de vestimentas. Y acá les paso el dato al resto de la gente para que sepamos lo que está pasando a nivel legislativo. El problema del nuevo proyecto de ley que ingresó, que no es ley todavía, que quede claro, ingresó al Congreso en marzo del año 2019, es que justamente en el control preventivo de identidad, donde en la actualidad la policía no tiene la facultad de revisar vestimentas, ni paquetes, ni maletas, ahora van a poder revisar, es que llegan a aprobar este Congreso, sobre texto que la ley dice que se va a revisar para ver si solo tienen armas en pos de la seguridad de los funcionarios policiales. Pero eso te abre la ventana a mucha irregularidad. A mí no me gusta el proyecto Cuadro, si esa es la verdad. Creo que efectivamente es peligroso y se presta para abuso, aunque insisto, no creo que sea el ánimo de Carabineros. Vuelvo a decir, es una institución, y es una institución a la cual debemos respetar. Pero la casuística da que en muchos casos se han cometido abusos, entonces evitarlo y tener una ley que nos permita el actuar policial, pero también nos dé garantía a nuestras libertades. Ahora, en ese sentido, digamos, volviendo un poco más al control y relacionándolo también con el tema del abuso de los funcionarios, entonces, para que la gente lo entienda, querían sujetos a sanciones administrativas y eventualmente incluso también penales. Sí, por supuesto. Si la figura de abuso está contemplada en nuestro Código Penal. Y también en los casos, me imagino, en términos de las discriminaciones que se pudieran generar frente a una acción de control, ya sea investigativo o preventivo. Por supuesto. Completamente. Acá pero hay más consultas. Yo lo estoy bombardeando a los dos ahí con preguntas, pero la gente quiere saber y está muy atenta al programa y lo agradecemos. Agradecemos a la gente que está a través de Instagram y de Facebook conectado con nosotros, y nuestro invitado hoy día, Cristóbal Contardi. Geraldine nuevamente dice, ejemplo, ¿a una mujer debe ser una funcionaria o puede ser un hombre o mujer? ¿Quién lo puede revisar? Interesante. Geraldine, te pido la disculpa de caso, porque esa pregunta ya la habías planteado y yo, cual cotorra de tanto hablar, se me quedó en el tintero. A ver, Geraldine, lo ideal en el caso de las mujeres, y es lo que establece la ley, es que, y hay normas a este respecto, es que las mujeres deben ser revisadas o pesquisadas, y no solamente en el caso del control, sino en todo caso, por funcionarias mujeres. ¿Ya? Hay normas que recomiendan esto y es el estándar que normalmente exige y debe exigirse. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, porque acá, mira, nuevamente nos pregunta Avi Rikoff, dice,
para el caso de las mujeres solo debe ser revisada por una funcionaria. Le hace la respuesta a Geraldine. Así es. Aclara. Los invitamos a seguir participando. También hay un número de contacto ahí habilitado en pantalla. Si quieren enviarnos su mensaje de voz o de texto, lo estaremos leyendo acá en pantalla. Alejandro, ¿te parece que nos vamos a una pausa comercial? Perfecto. Nos vamos entonces a una pequeña pausa comercial y volvemos con más legalmente por las pantallas de El Club de los Emprendedores. Vamos y volvemos. Bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, El Club de los Emprendedores. Capacitarte Chile es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad, finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento, donde hemos estado presente a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica, al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar. Estamos de vuelta con más legalmente por las pantallas del Club de los Emprendedores. Oye, la gente sigue acá interactuando con nosotros, enviando sus consultas. Así que tenemos invitado a Cristóbal Contardi, que es abogado docente, y nuestro animador Alejandro Hurtado. Por favor, Alejandro, puedes continuar con la entrevista. Yo estaré pendiente de los comentarios. Me parece muy bien, Oscar. Cristóbal, en definitiva, hay que cerrar de alguna manera el círculo en cuanto al tema. Resulta a tu juicio, porque desde mi punto de vista sí, que los controles se extiendan hoy día a los menores de edad. Y lo pregunto por el aumento exponencial que han existido en una serie de delitos y por su participación también en ello, en el último periodo de tiempo. No sé qué te merece eso. A ver, bueno, si hablamos del control investigativo, los menores de edad pueden ser sujetos a control investigativo bajo la legislación actual. Si hablamos del control preventivo, una de las materias que establece la modificación planteada, que no ha sido aprobada en el Congreso, es justamente eso, que van a poder ser fiscalizados los mayores de 14 hasta los 18 años, es decir, todo lo que es RPA, por decirlo así. Ahora bien, RPA es responsabilidad penal adolescente para aquellos que nos están escuchando. Yo no sé, fíjate, la Defensoría de la Niñez en este caso ha puesto el grito en el cielo. Yo también coincido. Yo vuelvo a decir, es decir, cuando hablamos del control investigativo de identidad, yo creo que es bueno darles toda la facultad a la policía, etcétera, porque por lo menos ya tenemos el indicio de un delito. Pero cuando hablamos de control preventivo de identidad, cuando simplemente queremos saber la identidad de la persona, no hay indicios de que se está cometiendo un delito en ese momento, o que se acaba de cometer, o que se dispone a cometerlo, yo creo que es una medida en extremo intrusiva. O sea, la norma como está hoy,
encuentro que rayan la inconstitucionalidad, porque me pongo en el ejemplo. En ese caso no sería bueno quedarse solamente con el control investigativo, porque pareciera entonces que este control preventivo, que como tú bien dijiste, ¿no es cierto?, no solamente afecta a quienes eventualmente pudieran estar cometiendo un delito, sino que al ciudadano común y corriente que va caminando por la calle a cualquier diligencia que no tiene nada que ver con un delito, ¿no es cierto?, se haga uso de él, no resultaría más práctico, y salir de una eventual inconstitucionalidad, como tú lo planteas, que también lo comparto, digamos, quedando solamente con el control investigativo cuando efectivamente hayan indicios, y no tener este otro control que a la larga pareciera ser absolutamente, a mi gusto, no. O sea, mira, no lo comparto, la verdad. Pongámonos los zapatos de cualquier persona. Supongamos que en este momento uno sale de su casa, va y caminando feliz a comprar pan a la esquina, ¿no? Su buena lluvia, su buena raqueta, y se acerca un funcionario policial y te pide la seguridad. Solo esa medida, ¿no es molesto? Y supongamos que eso te puede pasar, porque hay en algunos lugares donde estas medidas se llevan a cabo de manera reiterada, supongamos que eso te puede pasar 2, 3, 4 veces en el mes. ¿No creen que es un poco excesivo? Absolutamente. Es un poco intrusivo. No te lo planteaba. Entonces, evidentemente, si me preguntas a mí, acá, insisto, hay gente más conservadora y que creen en una acción penal más activa por parte del Estado. Me van a decir que poco menos quiero sacar a los delincuentes a la calle, pero de verdad yo creo que el control preventivo de identidad es una medida que lesiona ciertas garantías constitucionales, especialmente el derecho a la libertad, y también se presta para violar el derecho a la igualdad. Pues seamos sinceros, ¿sí? Si las cosas no se dan como se ven en el papel, se dan como se dan en la realidad. Y la realidad dice que en ciertos lugares y en ciertos barrios se abusa de esta medida. Y nuestros jóvenes, buenos, malos, lo que sea, de repente se ven un poquitito colapsados y un poquitito sobrepasados. Y además es una situación que pone en un equilibrio complicado también el actor policial, seamos sinceros. Seamos sinceros. Yo no creo que esta sea una herramienta, por lo menos el control preventivo, que permita controlar la delincuencia. De hecho, es tan así que las penas en ciertos delitos que son de uso común en los últimos años, robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza de las cosas, hurto, etc., han subido las penas en virtud de las modificaciones planteadas de manera ejemplarizadora, por decirlo así. Pero el efecto en la estadística ha sido 0. Al contrario, hay más robos, hay más hurtos y hay más delitos. Entonces quiere decir que el criterio que están empleando nuestras autoridades, y no me refiero a las autoridades judiciales, yo creo que justamente la Corte Suprema ha mesurado esto, pero nuestras autoridades políticas es: hagamos el garrote más grande, hagamos el látigo más duro, a ver si esta gente se calma. La gente no se calma con este tipo de medidas. Mayores penas no traen menos delitos. Y lo que ha hecho la Corte Suprema con el artículo 85, el control investigativo, y con otras normas, es justamente eso, es tratar de que estas normas tan draconianas que están saliendo de nuestro Congreso, darles una interpretación que sea acorde con la Constitución Política de la República y con las garantías constitucionales. Y es así lo que la Suprema expresamente manifiesta su fallo. Tanto es así que la última modificación que está vigente, o sea, la redacción actual del 85, vuelvo a repetir, las autoridades del Congreso pensaban que iba a endurecer o iba a facilitar de una manera ejemplarizadora el actuar policial, y la Suprema, al contrario, le dio una interpretación contraria, que hacía más difícil, o a lo menos exigía asegurar más el respeto a las garantías fundamentales. Entonces no es menor. No, claramente. Por eso te decía que el tema relativo al aumento de delitos en el último periodo de tiempo, y en realidad un tiempo hacia atrás, y diría por lo menos 2 años para atrás, lo que pasa es que ahora se ha notado con el tema puntual del estallido y posteriormente con el tema de la pandemia, se ha quedado al descubierto todo, la comisión de delitos, y han aumentado por miles de razones, ya que habría que analizar desde un punto de vista de política criminal, pero
Pero yo creo que fíjate que es un buen ejemplo, ¿eh? Lo que tú estás dando. Durante la pandemia y durante el estallido social han aumentado ciertos delitos, especialmente delitos patrimoniales, ¿no es cierto? Tú manejáis las estadísticas incluso mejor que yo. Pero fíjate, ¿qué denominador común ha existido justamente en la pandemia y en el estallido social? Que la actividad económica, la actividad laboral se ha reducido. Entonces, esa teoría pura de decir que la gente roba por hambre, quizás no está tan lejana a la realidad. Quizás no roba por hambre, pero sí por falta de oportunidades. O simplemente porque tenemos gente que no es capaz de llevar el pan a su casa y tiene que arreglarse. No estoy justificando el robo en vez del trabajo, que quede claro. Pero insisto, una buena autoridad estatal, un Estado que sabe manejar a su gente, o no manejarla, sino comprenderla y darle las oportunidades, entendería que algo está pasando y que por eso la tasa de delitos patrimoniales, específicamente, está escapando. Bueno, en ese sentido, sí, yo creo que el ciudadano común en general se da cuenta de aquello, pero a mí lo que me llama profundamente la atención, ya no sé si tanto, porque parece que estamos cayendo en una situación reiterada de creación de normas para efectos de disminuir delincuencia. No debiese ser al contrario, esperar, o sea, crear primero, trabajar en políticas distintas, ¿no es cierto?, para evitar, digamos, tener que ir como primera opción, digamos, a la sanción penal, porque en definitiva, ¿no es cierto?, ya que se sancione penalmente, y todos sabemos, y tú lo sabes también como yo, efectivamente aquí tampoco hay políticas de reinserción social, por lo tanto una sanción es lo que es y ahí quedó, y probablemente esa persona va a volver a cometer el mismo ilícito en cuanto salga, digamos, ¿no? Entonces hay varias patas que están cojas aquí, de una manera la chilena, digamos, explicándolo. Las faltas de políticas de prevención por una parte, y por otro lado lo relativo a la reinserción social, que también es una cuestión bastante coja, que prácticamente no existe, salvo excepciones contadas en algunos recintos. A ver, yo siempre les comento a mis alumnos cuando les hago procesal penal. Chile, es decir, el Estado que tiene más tasas de presos por persona y que tiene una política criminal más dura es el Estado de Texas en Estados Unidos. Él es el top one en América. Ahora bien, Chile cada vez se está pareciendo más. Estamos llegando a una conducta de sobrecriminalización o sobretipificación de penas, de delitos, de figuras típicas. O sea, estamos llegando a un ámbito de que todo es delito. Y acá el mejor ejemplo es el artículo 318. Es que el artículo 318 del Código Penal es el mejor ejemplo para prácticamente el 99,9% de las atrocidades que ocurren en el mundo. Seamos sinceros, porque ese artículo está para reventarlo o para criticarlo, por decirlo así, por ley penal en blanco, por falta de criterio, o sea, es una cosa... proporcionalidad, etcétera. Pero obvio. Pero volviendo al tema, mira, yo siempre les pongo este ejemplo a mis cabros en clase. Hay países, hablemos del delito de manejo con estado de ebriedad, sin resultado de lesiones, sin resultado de daño, etcétera. Manejo simple. Una persona va manejando y la pillan con un par de copitas de más. Hay países en que ese delito no tiene sanción penal. ¿Tú sabes cuál es la sanción? Tu multa es el valor de tu auto. Entonces, si tienes un Mercedes que vale 25 millones de pesos, tu multa va a ser 25 millones de pesos. Si tienes una citroneta, que a mí me encanta, entre paréntesis, que vale 500 luquitas, tu multa va a ser 500 luquitas. Esos países, desde que han implementado ese tipo de normas, los números de manejo en estado de ebriedad han disminuido, pero de manera maravillosa. Y eso está vinculado con los criterios de las penas en términos de la prevención especial, ¿no? Pero por supuesto. ¿Y acá en Chile qué hacemos? Una sanción penal, que en estricto rigor, si eres primerizo, seamos sinceros. Calidad alternativa, con suerte. Tenéis pena sustitutiva. Claro, pena sustitutiva o salida alternativa, suspensión de licencia de 2 años y piola. Te vuelven a pillar una vez más, si estáis dentro de los rangos, te van a condenar con remisión condicional
la segunda vez. Y si más encima te mandáis un tercer condorazo, por decirlo así, del mismo tipo, ya podéis pedir reclusión nocturna. O sea, 3 veces. Ahora, anda a esas personas que cayeron por manejo en estado de ebriedad y dile, ¿sabes qué? Me voy a quedar con su auto. No vuelven a tomar más, te lo garantizo. Te lo garantizo. Creo que si va por ahí, hay que reeducar a la gente en ese sentido. Y no ir a buscar la sanción de inmediato. Y también, ver que no todo se sanciona con una pena que diga presidio menor en su grado. No. Seamos más creativos. Nada en concreto. Pero lógico. Y aparte... Uno de los proyectos que hay de Código Penal, por lo menos los 2 últimos, están estructurados en los 2 tipos penales con penas en concreto. Por supuesto. Que además que son la mayoría de los códigos en el mundo están actuando de esa manera. Sino el nuestro, bueno, todos sabemos que es un código deficiente. No le echemos la culpa al código. O sea, el código no es malo. Lo que pasa es que el código es viejo, es distinto. Hay que actualizarlo. Y evidentemente habría que darle una actualización, como bien dices tú. Ahora, yo creo que ese criterio, en este momento histórico que estamos viviendo, o sea, proceder a una reforma de Código Penal en los tiempos que están corriendo ahora, yo no lo haría todavía. Yo creo que necesitamos más paz, menos efervescencia social. Que se pudo mucho tiempo atrás y no se hizo, ese fue el problema. Claro, y ahora, bueno, las circunstancias son excepcionales, pero claro. Claro, y políticos con la mente más fría. Yo en este momento, de verdad, por favor, señores políticos, no me malinterpreten, pero creo que no es una buena idea. No, y no creo que esté en carpeta tampoco, no lo veo, pero se pudo en tiempos anteriores a todo este tema en que estamos inmersos hoy día, pero efectivamente nunca se hizo, quedó ahí, y habría sido bueno una renovación. Hay varias reformas a niveles macro que están pendientes. Está la reforma civil, está la reforma del Código Penal. Son varias cosas que están dando vuelta. Ahora, la reforma procesal civil se entiende porque el nivel de inversión que va a tener que hacer el Estado para crear nuevos tribunales civiles va a ser altísimo. Entonces, así como la reforma procesal penal se planeó alrededor de 10 años e incluso más. Y fue gradual, de hecho. Y fue gradual. Acá vamos a tener que hacer algo parecido con la reforma civil, no me queda ninguna duda. Y vamos a ver qué sale también, porque yo los proyectos de código que he visto, la verdad, me provocan una serie de reparos, especialmente en lo que es en el área cobranza, por ejemplo así, de banco y de grandes empresas, que en el fondo las traspasan prácticamente al área administrativa. Así es. Yo creo que en ese sentido hay varias cosas que se pueden seguir conversando, sin duda alguna. Pero yo creo que aquí hay que, más allá, insisto, más allá de las sanciones y los controles que a rato se tornan hasta represivos de alguna manera, que a veces, que no digo que no se necesiten, si de alguna manera hay que tener algún sistema de control, pero al mismo tiempo yo creo que hay que buscar otras fórmulas previas y eso es lo que no se ha visto. Sí, y acá recalcar, o sea, a mí me preocupa mucho lo que pueda pensar la gente que nos está escuchando, porque puede decir, mira, este par de ancianos o este par de abogados, en el fondo están defendiendo a los delincuentes. No es la idea, señora, señor, que nos escucha en casa o que nos ve en casa. O sea, acá lo que pasa es que en esta lucha en contra de la delincuencia se pueden pasar a llevar los derechos de personas que no son delincuentes. Y es eso lo que tenemos que respetar y hacer respetar a toda costa. Ese es el criterio que estamos empleando hoy día al conversar este tema. Obvio, sí, el control investigativo, volviendo un poco al tema, y el preventivo es para todos, por lo tanto se pueden generar incluso situaciones de abuso, como lo conversábamos, entonces es delicado, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, se vulneran garantías eventualmente, la gente dice que es intrusivo y razón, sí. Es así, pero yo creo que no puede ser el foco para efectos de bajar delincuencia o comisión de delitos. Yo creo que hay que ir por otros caminos previos a.
en ese sentido. No es que se descarte, es un mecanismo más, sí, pero no centremos, pues yo creo que se ha mediatizado mucho el derecho penal en el último periodo de tiempo, entonces como que todo confluye ahí. La respuesta a la comisión de delito está en la sanción penal, y ese es un error garrafal, es un mecanismo más, y de hecho como los autores en doctrina y los académicos nuestros lo han planteado, es el último recurso, digamos. Entonces, agotemos los anteriores y eso no se aprecia. Y posteriormente, respecto de lo que ella, cuando ya no funciona ningún mecanismo, ¿no es cierto?, tampoco tenemos políticas de reinserción o de adaptación social. Lo más grave, entonces, quedamos cojos igual. Y ahí yo creo que hay que hacer un estudio mucho más profundo, más concienzudo en ese sentido y en el tiempo. Y tú aquí me vas a entender perfectamente. Todo lo que se ha generado, o las últimas normativas que se han generado, son producto de la reacción respecto a ciertos determinados casos que se consideran graves. No por acción, estamos reaccionando hace mucho tiempo en esta materia, frente a hechos, ya norma. Y eso también tiene como consecuencia muchas veces que la norma que se genera rápidamente y colisiona con otras normas, ya sea constitucionales, claro. Entonces, vamos de la reforma a la reforma y terminamos en eso. Entonces, y acá otra cosa que yo creo que es importante recalcar para la gente que está en la casa, para la gente que lee los diarios todo el día, que ve las noticias en internet, que ve las noticias en la televisión. Cuando hablamos de conceptos como puerta giratoria, señora, señor que está en la casa, esto es mito. La puerta giratoria, seamos sinceros, no existe en Chile. Todos dicen que los que caen por robo los dejan al tiro libre. Alejandro, tú fuiste defensor penal público. ¿Cuál es la tasa de las personas que caen? Es decir, de cada 100 personas que caen presas, o decir detenidas, perdón, por el delito de robo. Es bastante alta. ¿Cuántas quedan en prisión preventiva? Yo me aventuro a decir que por lo menos un 90 o un 95%. Hoy en día. O sea, si te tomaron detenido por robo, lo más posible es que hay con prisión preventiva. Yo me aventuro a decir que un 90 o un 95%. Por favor, tú mientas cuando tú estás ahí en el área pública, pero... En delitos graves, claro, sí. Generalmente la tasa es alta. Entonces, yo no sé de qué puerta giratoria están hablando. Muchas veces los políticos ocupan estas materias como tema para cortar. Ahora, lo que pasa que yo creo que igual da para otro programa, pero yo tengo la sensación, y se lo he planteado en más de una oportunidad a mi estudiante y conversado incluso con otros colegas, que cuando se generó todo este proceso de cambio al nivel del derecho procesal penal, no se socializó nunca con la comunidad. Entonces hay muchas instituciones que de alguna manera, ¿no es cierto?, la gente no las comprende y entienden que de alguna forma aquí se generan más beneficios para los imputados en muchos casos que para las propias víctimas. Ahora, hay situaciones puntuales, sí, como en todas partes, pero hay una serie de instituciones al interior del sistema que no las conocen, que tienen su tema particular, y los procedimientos más pequeños como los abreviados, los simplificados, u otros tipos de opciones como la salida alternativa, etcétera. Pero todos tienen sus obligaciones también en ese sentido cuando se acogen. Y en ese sentido yo creo que ahí también hubo un problema de que no se socializó quizás como correspondía en su minuto, y hoy día hay muchas cuestiones que la gente desconoce absolutamente. Entonces pareciera ser que los tribunales en cierta manera están saltando medio mundo, pero no es así, digamos, ¿no? En todas partes puede pasar, ¿sí? ¿Para qué estamos con lecera? Pero uno no puede generalizar, y es más, los tribunales en ese sentido fallan con lo que tienen, no con más que lo que tienen, no pueden hacer ni más ni menos. O sea, es con lo que tienen que resolver. Y tomar en consideración. La ley es mala, en muchos casos, lamentablemente no hay otra, hay que aplicarla igual. Es decir, tomar en consideración primero la ley, y segundo, que hay leyes que son muy malas, y segundo, tomar en consideración que como en toda labor humana, en la labor de juez también está expuesta a cometer errores. Por eso y por esa razón está el sistema recursivo. Y por esa razón está en el sistema recursivo que, bueno,
Tú sabes que en materia penal ahí yo tengo graves reparos, encuentro que también ahí las normas son medio vulneratorias porque la apelación está disminuida a su mínima expresión. Yo en eso lo compartimos, de hecho, y hace tiempo, acuérdate cuando escribí yo y hice una crítica muy dura al recurso de nulidad en ese sentido, ¿no? Claro, o sea, puede querer reemplazar un recurso de apelación por un recurso de nulidad. No. El recurso estrella, el recurso de apelación, sin duda, a nivel del derecho procesal, no en Chile, sino que a nivel internacional. Y a lo largo del procedimiento penal, el recurso de apelación también está muy disminuido. Está restringido a un numerito determinado de veces, por decirlo así, o de causales. Exacto. Pero en conclusión es eso. Yo creo que tenemos un sistema que creo que la frase que manifestaste tú ahora, que no ha sido socializado por la gente, creo que es 100% adecuada. Y claro, por la gente por un lado percibe que tenemos un sistema penal y un sistema procesal penal sumamente duro, pero por otro lado, como por ejemplo esta sobre tipificación de delito y de figura y que todo es delito, pero también por otro lado tenemos una serie de salidas alternativas y todo que de repente parece muy simple o muy fácil de delinquir en ciertos delitos de baja intensidad. Entonces, claro, la gente se queda con ese sabor amargo. Pero justamente eso, yo creo que hicieron mal la pega nuestros legisladores en el sentido de estos delitos menores ni siquiera deberían ser materia de una sobrecriminalización, sino que buscar otro tipo de sanciones. Y así reservamos la justicia penal para lo que es más grave y es lo que procede. Así es, buen programa. Alejandro, ¿está por ahí? Cristóbal, Sí. acá estoy. Sí, estaba atentamente escuchando. Agradecemos al invitado del día de hoy, Cristóbal Contardi, docente y abogado. Muchas gracias por estar acá legalmente. Y me despido con la última acotación de Avi Rikoff. Dice, totalmente de acuerdo con ustedes, la gente no se calma y no le teme a las penas actuales. Con ese comentario, no sé si nos empezamos a despedir, Alejandro, ¿qué te parece? Así es, sí, ya estamos en hora ya. Gracias por la oportunidad y les mando un tremendo abrazo a la distancia. Alejandro es muy amigo mío entre todos, hace muchos años, colega defensor, colega profesor. Así que te mando un gran saludo a la distancia, Alejandro. Igualmente, Cristóbal. A todos los que están trabajando con ustedes. Tremendo abrazo. Y le deseamos éxito en su debut hoy día en la tarde con el curso de taller de litigación en Campus La Florida, ¿no? Así es, vamos a tratar de hacerles una clase entretenida a los cabros. Muy bien, que aprendan. Bueno, aquí ya tienen una muestra de que van a aprender bastante con Cristóbal. En la asignatura no queda ni una duda, ¿no? Así que, bueno, estaremos conversando y nos estaremos viendo en un próximo programa. Chao Alejandro, chao Cristóbal, muchas gracias. Chao. Muchas gracias a la gente por la sintonía y nos vemos el próximo viernes de 11 a 12 en Más Legalmente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que les vaya bien. Bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad De formar parte del mejor club, El Club de los Emprendedores. Capacitarte Chile es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad,
finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento. Donde hemos estado presentes a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica, al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar.